Pablo, hoy vamos a terminar nuestro ciclo de May Noir con la película Blood Simple. Y, y en esta película vemos mucho el estilo de los hermanos Cohen, ¿cierto? Aunque todavía están en pañales, esa es literalmente la primera película de ellos. Pero todos esos elementos que siempre vemos en las películas de ellos, como malas decisiones de los villanos y de los protagonistas, mucho estilo en la película y el suspenso latente en toda la historia, y el suspenso por las razones equivocadas, creo que está presentes ahí. Pero ¿a ti cómo te pareció esta intro del cine de los Coens y si es una buena intro para el cine noir? Lo mejor de esta intro de los hermanos Cohen es la intro de la película. Como empieza, cuando están en la autopista y los créditos son con los flashes de los carros. ¿Te diste cuenta que está como secuenciado? La intro a esta intro de los hermanos Cohen es lo mejor. Mucho estilo en Muy esa buen intro. estilo, Y en muy buen especial estilo. como el backlight, pues como porque son ellos dos hablando ahí espectacular. Sí, no, creo que vamos a tener mucho para hablar de la película, entonces arranquemos. Hola, bienvenidos a Cinema Jam, un podcast en el que dos amigos discutimos nuestras películas en géneros distintos y le dedicamos un mes a cada género. Y al final de este mes hacemos un ranking de las películas que hemos visto, como cuáles son las que no fueron las favoritas y cuáles son las de pronto las que no recomendamos de ese género. Y como siempre, me acompaña Pablo Vélez desde Montreal, Canadá, y soy yo, Sebastián Gómez, desde Austin, Texas. Pablo, ¿cómo vas hoy? Bien, Sebas, todo muy bien por acá. Pensando en si me gustaría mudarme a Texas en intentar entender el acento en inglés del Texas profundo. La verdad es que no estoy seguro. Muy austiniano, no te voy a negar que no me acordaba que esta película fue filmada en partes de Austin y de las afueras de Austin y de Houston, creo que también en la otra parte, y se nota mucho dónde lo filmaron. Entonces me sentí Identifico. muy contento, muy contento de identificar los sitios. Bueno, como mencionábamos entonces, este es nuestro cierre al mes de May Noir, donde le hemos dedicado el mes de mayo del 2025 a películas del género de neo-noir. Básicamente películas que se inspiran en el noir clásico de los 40 y de los 50 y tiene mucha influencia de ese, pero también le pone sus toques modernos, pues, ¿cierto? Son películas normalmente más de los 90. Esta película es de pronto de las que vimos en el bloque, pues en el ciclo, es la más vieja, que es de 1984, pero tiene muchos elementos de noir, a pesar pues de que es en un contexto moderno, porque las otras que vimos eran en los 50, entonces es una visión un poquitico distinta. La película de la que estamos hablando se llama Blood Simple, dirigida por Joel Cohen y producida por Ethan Cohen, aunque realmente pues ellos siempre han admitido que son co-directores, sino que por cuestiones de la academia, la academia siempre limita cuando son dos directores, entonces en este caso pues uno se matricula como director y el otro como productor. También cabe resaltar que tiene la dirección cinematográfica de Barry Sonnenfeld, que fue un colaborador de ellos al principio, que las tres primeras películas que ellos hicieron, eh, él fue el cinematógrafo y me parece que hace una muy buena labor como cinematógrafo. Extraordinaria, extraordinaria. Sí, la verdad Sebas, es extraordinario. ¿cuál fue la película que vimos que dirigió Barry Sonnenfeld? Get Shorty en Los Ángeles con John Travolta fue la que dirigió él, correcto. Vale, sí, gracias. Y que pues a pesar de que no te gustó tanto, pues fue uno de los éxitos que tuvo, pues digámoslo así, Barry Sonnenfeld. Y bueno, y la película también es escrita por Joel Cohen y Ethan Cohen, entonces bueno, también eso es interesante. Y los protagonistas me parecieron muy interesantes, no sé cómo te parecieron a ti, que son John Getz como Ray, Frances McDormand como Abby, Dan Hedaya como Marty y Emmett Walsh como Private Detective. Realmente creo que no tiene ni nombre, pero es el villano principal de la película. Un poquitico spoiler a leer. Voy a leer la sinopsis y luego vemos el tráiler y yo creo que ya nos podemos entrar porque creo que hay bastantes cositas interesantes para discutir. Una pequeña trivia antes de que empieces con el trailer. Y cuando mencionaste a Getz, al actor principal,
lo vi en la película, inmediatamente pensé, yo a esta persona la he visto antes y me molé un poco cuando dije, La Mosca, el novio de Gina Davis, El el malo en teoría, antagonista. el antagonista de Jeff Goldblum. Bueno, no Sí, importa. Empecemos con el trailer, Sebas. listo. No, es una cara particularmente, o sea, Muy particular, muy los particular. tres hombres en la película tienen caras muy reconocibles de que uno los ha visto en otras películas, no lo voy a negar. La sinopsis de IMDb dice, el dueño de un bar de mala muerte en un pequeño pueblo de Texas descubre que uno de sus empleados tiene una aventura con su esposa. Una caótica cadena de malentendidos, mentiras y malicia se desata después de que urde un plan para asesinarlos. Y esto es, señores oyentes, prácticamente los primeros 30 minutos de la película. Eso, Efectivamente. eso es lo y más interesante. Todo eso que acabamos de escribir prácticamente es apenas el primer acto. Out here, you're on your own. Hello. Having a good time? Hey, what's it? Your husband. I got a job for you. It's not strictly legal. You want me to kill him? Ray, let's get out of here. What do you want to do? What do you want to do? What's funny is if it's not you she's sleeping with, it's someone else. What's really going to be funny is when she gives you that look and says, I don't know what you're talking about. Bueno, Pablo, bienvenido a Austin, Texas, de nuevo. ¿Cómo te pareció la película Blood Simple? Me gustó. Me gustó. Me pareció al principio que tal vez no me iba a gustar, pero digamos que a partir del momento en el cual todas las cosas empiezan como a salir mal en ese esquema que de venganza del esposo de Frances McDormand, de Abby. Sí, Marty. O el momento en el cual el vaquero, el asesino, lo mata, pues spoiler alert. A partir de ese momento como que se volvió muy interesante, sobre todo cuando, bueno, las escenas intentando deshacerse del cadáver que todavía estaba vivo. Hay cosas que me gustaron mucho, hay cosas que de pronto no me gustaron tanto. Tenía grandes expectativas porque estamos hablando del género de neo-noir, cual hemos estado evaluando como una serie de criterios con películas muy buenas antes y sobre todo después de LA Confidential, donde hablamos mucho del rol que tenían, por ejemplo, los personajes como corruptos que supuestamente son la ley, lo cual no están acá presentes en esta película. Aunque todos son corruptos, o bueno, todos son como bastante flawed, pues como bastante débiles en todo sentido. Y lo de la femme fatale, Sebas. No sé, ese por ejemplo es algo que tenía una expectativa más alta. No sé, me parece que Frances McDormand hace un buen papel, pero no sé, es demasiado joven como para llevar la película. ¿Te acuerdas que la vez pasada cuando hablamos de Lake Confidential, vos mencionaste varias veces que Kim Basinger estaba en la edad perfecta para hacer el papel que hizo en esa película? Aquí es lo opuesto. Está demasiado joven Frances McDormand. No sé, no tiene como eso, lo que hablamos la vez pasada, como ese aura o esa presencia, pues que diga, esta es la mujer, pues que va a llevar a la perdición a estos hombres. La verdad es que no. Es una historia mucho más sencilla, mucho más simple que lo que vimos en el The Confidential, lo que vimos en Devil in the Blue Dress, lo que vimos en Angel Hearts. No hay tantos elementos como que enriquezcan la historia, es muy sencilla, pero me encantó la cinematografía. Me encantó, me encantó, me encantó, me encantó las tomas que hacían, el uso de los ventiladores, que es el componente de neo-noir en toda la película. El sonido de la banda sonora, que es como pulsante, me recordó mucho a Angel Heart. Me quiero pensar, esa es del 84, Angel Heart vino después. No sé si de pronto hubo ahí un poco de... Porque hubo mucho como ese, no sé si te diste cuenta, esa banda sonora como de pulso, como de tun, 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 de fondo. Muy interesante. Y el calor, el sudor.
todo el tiempo están en un sitio pues que parece en una oleada de calor, todo apestando. Entonces, y también el elemento pues como el sudor, que también estaba presente sobre todo pues en Angel Heart, inclusive, no, en todas las películas que vimos pues, pronto un poco menos en Lake Confidential, pero siempre estaba ahí y está acá. Digamos que lo único que faltó, las dos cosas que veo que son un poco más débiles en esta película son la historia, me parece que es demasiado sencilla, demasiado sencilla. No tiene pues como nada de esos alimentos como adicionales que tenían las otras. La falta pues como de un personaje que represente como la ley, que tenga como esa dicotomía blanco-negro, oscuro, corrupto, no corrupto, aquí no lo hay. Y la fan fatal, es que realmente en el género neo noir es muy importante, aquí no la vi. La vi muy parecido a lo del Devil in Blue Dress, que no sé, no encajaba en ese perfil. No sé cómo la ves vos, la película. No, a mí la película me parece excelente. Yo creo que teniendo presente pues muchas de las limitaciones pues de que es la primera película de los hermanos Cohen, todavía no son un nombre conocido, pues no han hecho todavía Miller's Crossing, y la otra que hicieron después es Racing Arizona, que son los que realmente ya como que los ponen en el radar de Hollywood. Todavía, o sea, todavía están aprendiendo Y y se para nota, hacer, Sebas. y se nota, sí. Se nota mucho, la película es muy cruda. Como directores les faltaba mucho. Sí, no, y yo creo que es más la limitación de recursos, pues, o sea, yo los critico más por la falta de recursos, pues sí, sí, que Racing Arizona y Miller's Crossing son las siguientes, y realmente pues apenas ahí, o sea, Fargo todavía le faltan 12 años a que parezca pues que realmente la que los pone a ellos en el radar. Y yo creo que se nota, es que son literalmente 4 personas son las que aparecen ahí. Maurice aparece de vez en cuando, que es el otro barman, pues, pero prácticamente son solo ellos 4. Entonces, se notan mucho los limitantes en el presupuesto que tienen. Pero a pesar de todo, me parece que logran mucho con tan poquito. Y lo que mencionamos, ¿cierto? El trabajo con el cinematógrafo se nota mucho. Y, y a pesar de que yo también critico un poquito la historia al principio porque es aburrido, bueno, es un melodrama y tal cosa, como que. Pero bueno, no va a negar que el hecho de que los actores, porque Marty es creepy, miedoso, pues, o sea, entonces por lo menos tienen un buen villano ahí al principio. El otro villano también, que es el detective privado, es también supremamente desconcertante, pues, ¿cierto? Entonces, sí, y Francis McDormand es lo suficientemente inocente, ¿cierto? Pues se nota que como que se casó por la plata o básicamente la casaron, pues, en esa época en Texas. Entonces es lo suficientemente inocente, pues, como que se deja llevar y eso, porque incluso mencionábamos ahora en la hipnosis que la historia a la final es algo muy común en los películas de los Coen, que son malentendidos, ¿cierto? Marty malentiende que Abby tiene un amante y a la final, por la presión de que si eres un amante, tal cosa, pues ella termina acostándose con el barman que trabaja para Marty, que es Ray. De la misma forma, Marty le siembra la duda a Rey de que no, es que ella tiene un amante, pero entonces él empieza como a hacer frío con ella, pues el Rey. Y luego el otro malentendido es que, bueno, que Marty le dice que los quiere matar, pues que no se lo aguanta. Y el tipo planta evidencia diciendo pues de que supuestamente sí los había matado, pero realmente era para robar la plata y termina traicionando a Martin. Entonces, a partir de ahí todos empiezan malentendidos, ¿cierto? Pues Ray piensa que Abby mató a Marty, el detective piensa que ellos le están vendiendo la trampa a él, etcétera, etcétera. Entonces todo como empieza a tener. Entonces es lo suficientemente misterioso la película, por lo menos para los personajes, porque uno sabe todo, uno siempre sabe todo lo que está pasando. Eso, uno nunca está perdido en lo que está pasando. Y eso me pareció bueno, pues cierto, uno es sufriendo por los personajes, en especial pues por Rey y por Abby particularmente, pues porque incluso la última frase de Francis McDormand es, yo ya no tengo miedo, Marty. Y el policía y el detective privado se ríe, y es que, le voy a decir cuando lo encuentre. Pero ya sabemos pues que la única que no sabe que está muerto es ella. Entonces es la inocencia de ella durante toda la película y me recuerda un poquitico a lo que decíamos también de Devil in a Blue Dress, ¿cierto? O sea, sí, en ese sentido tiene razón. Es muy joven,
para el papel. De pronto el papel pues lo ajustaron un poquitico para que no sea realmente una femme fatal, sino pues como una damisela pues que tiene que ser salvada prácticamente. Pues, y así se siente Rey, pues Rey desde el principio es como ese caballero que la quiere salvar, aunque ella no que realmente no le interesa, pues ella no quiere, ya le dice a él, Rey, vete, no vuelvas donde Marty, ya no quiero más, o sea, dejémoslo, dejémoslo ahí. Entonces eso me pareció bacano, pues que es esa historia sencilla, pues, y me pareció que los elementos de noir son lo suficientemente atractivos, pues, como para que sea una película de género. Eh, Aunque no va a negar, pues, que las otras películas tienen presupuestos mucho más altos, pues, o sea, y en ¿no? especial las otras, al ser películas de periodo, pues, en los 40 y en los 50 pues, que tienen que usar carros viejos, ropa vieja. Creo que los documentales de cuando uno ve los documentales de los extras, pues, de esas tres películas, mencionan mucho, pues, toda la investigación que hicieron para cuadrar como todo el ambiente y que realmente se sintiera en esa, no te voy a negar que parte de lo que escogí esta película y la otra película que casi escojo, que estuve muy cerca de escogerla, que es una, también una de mis favoritas de noir, se llama Brick. Y esa es también en tiempos modernos y es un noir en una escuela. Y también todo el mundo es súper joven y obviamente son muchos más, pues son como, haz de cuenta los de clase de Beverly Hills, pero en cada uno un personaje de, de una película noir. Entonces es muy curioso pues como ver como esa disyuntiva. Y de pronto para otra ocasión, de pronto la segunda parte de este, porque no te voy a negar que las cuatro películas de este género que disfrutamos me parecieron espectaculares pues y de pronto volver a retomar el género y volver a hacer de nuevo el ranking pues valdría la pena volverlo a mirar en el futuro. Sí, yo también me divertí mucho viendo la película, me gustó, fue muy interesante. Sigo pensando que la historia tal vez es demasiado simple. Y algo que vos dijiste ahora, pues, que me dejó pensando, es que las otras películas que vimos, sobre todo la primera, Angel Hearts, de Alan Parker, son directores que ya eran maduros, que ya llevaban mucho tiempo haciendo películas y que podían haber desarrollado como ese estilo que querían hacer y se nota pues en lo sólido que eran las películas. Acá al ser tal vez una película que los hermanos Cohen fue su primera, la escribieron juntos, o sea, es decir, todo es como muy nuevo, todo es muy básico. Entonces, desde el punto de vista como del estilo, me parece que triunfa muy bien. Me encantan, hay muchas escenas en la noche, cada escena en la autopista está pero muy bien fotografiada, luces, me encantaron, lo que hablamos al principio de la introducción de los créditos fue súper bien hecho. La escena con Getz intentando enterrar a Marty Tremenda. en ese campo, esa escena fue lo máximo, fue lo mejor de la película, yo creo. Y yo creo que también precede a otras escenas similares en Casino y otras películas de otros directores famosos. Entonces, Sí. es interesante como ver como esto, que uno no está seguro qué tanto se ha replicado en otras películas, pero uno siente como que hay una influencia ahí no tan evidente. Pero sabes que Sebas, hay una cosa que me molesta un poco, y tal vez es, digamos, como ese humor negro de los hermanos Cohen, que es basado en eso, pues como las equivocaciones o las Malentendidos. malentendidos. Pero aquí todos son como malentendidos torpes. No sé, no son muy sofisticados esos malentendidos. Me parecieron un poco más sofisticados, por ejemplo, los de Fargo. Obviamente se nota que ha pasado más tiempo, maduraron mucho más y lo desarrollaron muy bien. En esta se quedaron como más del lado como de lo torpe, es lo que se me viene a la cabeza, Sebas. La historia es un poco forzada, un poco, ¿me entendés? Como que no es tan fluida como debería ser y eso me molesta un poco. No te voy a negar, o sea, yo también lo sentí, particularmente lo que mencionábamos, es una película cortica de 1 hora y 27 minutos, creo que es, y en esos primeros 30 minutos, la verdad, el desarrollo es muy lento, un poquitico demorado, Muy porque lento. uno no sabe, uno sí sabe para dónde va, pues porque ha visto el tráiler, o yo me lo había visto, pero por ejemplo no me acordaba, en cierto modo me pasó algo parecido a con la muerte de, bueno, no con el primer intento de muerte de Marte, como muy parecido a lo que vimos en la semana pasada con LA Confidencial, con la muerte de Kevin Spacey, que es también uno, están hablando como si nada y cuando menos piensa le dispara y termina ahí muerto en la silla de una forma muy similar.
y me sorprendió mucho porque, o sea, no me esperaba que fuera una muerte tan similar. Yo esta película me la había visto hacía muchos años, entonces muchas de las cosas me acordaba y particularmente, por ejemplo, me acordaba mucho de la última escena en Una pregunta, Sebas, ¿por qué lo mató? Juegos de la Plata, simplemente Pero ya se la había dado. Es que, ¿me entiendes? Como que hay unos cabos ahí que no pero ato. se había dado cuenta que Sí. estaban vivos todavía. Bueno, pero ese es el punto. Bueno, no sé. Si hubiera sido, yo me quedé esperando que fuera que Frances McDormand, que el personaje de Abby, tenía ese lado oscuro y que había contratado también al detective para acabarlos a todos. ¿Sí me entendés? Como que yo esperaba, yo decía, si esta es la resolución de la película, al final salen los dos y se chocan las manos y intercambian plata y se abren, yo hubiera dicho, bravo, tiene ese lado oscuro. Pero no fue eso. No, No no, sé. es una película mucho más sencilla, mucho más sencilla. Y lo que te digo, es una primera película de los Coen. Yo creo que si uno es consciente de que es una primera película, un primer largometraje, yo creo que antes es una labor excelente, pues. Y la de Brick, pues que te mencionaba ahora, es el primer largometraje de Ryan Johnson también. Pues obviamente ya después se va a volver famoso por las películas de Knives Out y Glass Onion, pues que son películas con misterios complejos y muy bien desempeñados. En Brick también, pues si algún día la vemos, vas a ver que también es una historia muy sencilla, pues es un tema que apenas uno sabe qué pasó, todo se desenreda muy fácil. Y yo soy consciente, o sea, si uno es consciente que es la primera película de los hermanos Coen, uno perdona ese tipo de cosas. O sea, Racing Arizona todavía viene, que también es una historia medio sencilla, puede ser. Entonces, al final, pues, dígame un semisecuestro de una niñita. Me vi tanto esa película, ¿sabes? Cuando yo era pelado con mi hermano. Me la vi tanto y en ese momento no me acuerdo de la película. Sé que es con Nicolas Cage, que es con una Nicolas niña. Cage prácticamente secuestra a una niñita por accidente o algo así, es como el cuento Sí, es. sí, pero me encantaría También un malentendido. volverla a ver. Porque yo no la vi Después tanto de podemos chiquito. tener una experiencia de esos de malentendidos o algo así, pues sí. Sí, Por ejemplo, de hablar. Miller's Crossing, sí no me acuerdo bien qué es lo que pasa en Miller's Crossing, para ser honesto. Pero, por Ah, ejemplo, esta también la recomienda como una de las películas de noir, de neo-noir, como para tener de referencia. Pero a mí siempre, no te voy a negar que la cinematografía de esta es la razón por la que la escogí. No te voy a negar que si vamos a ser 100% honesto, me acuerdo mucho de las luces, cuando el detective dispara a través de la pared, me pareció siempre una cosa espectacular, que es casi una película de terror. No te voy a negar que en cierto modo parece una película de terror en la que Abby es la Final Girl. Y por eso me gusta mucho la película. Pero no te voy a negar, es una película para ser de 1984 y dirigida, pues, pues, la primera vez que dirigen esta película y escriben esta película. O sea, obviamente hay cosas para mejorar, no te voy a negar que estoy completamente de acuerdo. Pero yo creo que vale igual la pena rescatarlo y por eso lo recomiendo, pues. Incluso las actuaciones me parecen muy buenas, o sea, a pesar de que Frances McDormand puede ser un poquitico joven para lo que se pide de ella, me parece que actúa muy bien, los nervios que muestra pues con Marty y con Get, pues me parece que pues, cuando ella piensa que Get mató a Marty, pues que sí es verdad, pero no sabe por qué. Me pareció muy buena la actuación de ella, la actuación de... Es muy amenazante el detective. Y yo creo que a la final el tema es simplemente que él quiere matar a Marty pues porque le cae mal, precisamente para también pues como para robarse la plata y simplemente tapar como, es como simplemente irse sin problemas y por eso usa la pistola de ella pues para matarlo. Sino que no se da cuenta pues que dejó el encendedor pues con el nombre de él bajo los pescados. debajo los pescados. Esa escena de los pescados descomponiendo es muy Sí. recurrente. Y una cosa, Sebas, pues que, no sé, quiero pues como agregar que todas las actuaciones me gustaron mucho, estoy de acuerdo con vos, pero voy a diferir o voy a como a separarme un poco de tu apreciación de la actuación de Frances McDormand. A mí me encanta como actriz. Me parece un monstruo como actriz, me parece una cosa impresionante. Pero en esta no. Qué pesada, Y no solamente es por el tema de joven, la verdad es que no. O sea, digamos que
desde el punto de vista como de estilo, de estilístico de la película, necesitaba de pronto pues como algo más, sobre todo si era neo-noir, digamos como alguien con una presencia un poco más madura para jugar ese rol. Pero aparte Querías de algo eso, más femme fatal, pues realmente consciente. si realmente pues eso era pues, la idea detrás de lo que ella, del personaje de Abby, pero ese no era el caso, eso no era lo que la historia de los Coen quería. La parte de Sebas pues que yo la comparo mucho es con la película con la que vimos de Mississippi Burning, en la cual, aunque no es neo-noir, es ella como una mujer que atrae a los hombres y que causa pues como esos conflictos entre Gene Hackman y este otro chico que se me olvida el nombre en ese momento, el de los ojos raros. Eh, ¿Vos sabes quién? Sí, en esa película, cada vez que había una escena con Frances McDormand, la película cambiaba. Llenaba impresionantemente las escenas, Sebas. Y la interacción, como esa química que tenía ella con Gene Hackman, se veían completamente. Yo nunca sentí en esta película como que era una química especial entre ella y Getz. La verdad es que no. Además, pues que cuando hablaban el acento era bastante difícil. Pero nunca sentí como que, bueno, como que realmente eran amantes. O sea, la película, la escena al principio y después de eso fue como una retaíla como de críticas y como de pequeñas discusiones. No sentí como esa fluidez. En ningún momento pensé realmente que estuvieran como intentando no sé, sí, como escaparse juntos o lo que fuera, ¿sí me entendés? No, y realmente no, creo que claramente daba a entender que no es eso, simplemente le está haciendo un favor al principio y ella como que, bueno, pues, acostémonos. Le pago de esta forma. Sí, sí, fue como, no te voy a negar que ese fue mi sentimiento. 10 años después, los hermanos Cohen siendo 10 años más maduros, pues más cerca para algo, pueden contar esta historia mucho más como lo que uno se imagina como un noir tradicional, porque están ahí los elementos, ¿cierto? Ella, o sea, ella puede ser una mujer manipuladora, que manipula a Marte, que manipula a Rey, pues a Getz, que lo que dices de pronto se confabula con el detective privado, Detective. es realmente la que tiene... domesticado al perro. O sea, como todos esos elementos de pronto están ahí que podrían hacer una verdadera femme fatal. No te voy a negar que faltó esa femme fatal. Y yo me imaginé, ahorita que estaba pensando de pronto en los 5 puntos que normalmente usamos de comparación, me pareció que sí que en la parte de la femme fatal fue como la más floja. Y por eso no quise pues hacer como una intro pues basado en eso. Pero me parece que este villano es supremamente bueno. Hacemos ese análisis, hablamos de esos factores que estamos evaluando para el género. Primero quiero preguntarte sobre el villano. Quiero preguntarte un poquitico sobre el detective vaquero. ¿Cómo te pareció? De todos los personajes en la película me pareció el más interesante, es verdad, es verdad. Y ese es el que menos sabemos, que es lo irónico, ¿no? Sí, era el jefe de policía en Blade Runner. Sí, creo que sí. Es el jefe de Harrison Ford. No, es un character actor súper, o sea, en Sí, no, muchas y películas, estaba, cientos de sí, de películas. los ochentas en montón. Pero no, lo hace muy bien. Lo repito, tuve un poco de dificultad. El acento es demasiado fuerte y sobre todo de la forma como habla tenía muchas veces que poner mucha atención, pero me gustó. No, de los villanos que hemos visto, yo creo que aparte de Robert De Niro en Angel Robert De Heart, Niro, sí. que obviamente por razones de fuerza mayor creo que siempre estará ahí, pero está súper bien, está a la par con el policía corrupto el jefe de policía, el capitán en LA Confidential. Dudley, En el exacto. confidencia, sí. No, de acuerdo, sí. La verdad me pareció muy bueno, ¿no? No me acordaba lo amenazante, tan amenazante que es y como tan maldadoso, pues, o sea, como realmente es una persona que simplemente está haciendo las cosas como por maldad y como por dañarle la vida a los protagonistas. Eso me pareció interesante. Y también, pues, a la final, al mismo tiempo torpe y al mismo tiempo también simplemente perverso. Pero sí, me pareció muy, muy buena la actuación. Bueno, hagamos el ejercicio entonces de los 5 elementos de noir que hemos utilizado. Entonces, y miramos a ver, comparamos a ver cómo con las otras 4 películas. Eh, entonces, esto lo sacamos de internet básicamente, son los 5 elementos que normalmente la gente toma como los principales, aunque yo le quité uno, ya eran 6 originalmente,
Le quité uno, pues, porque me pareció que ya lo limitaba, pues, como en qué tan parecido, pues, es a las películas de los 40 y los 50, pues, a mí me pareció que no tenía sentido darlo ahí. Es más bien, entonces, estos son los temas. Entonces, primero, temas oscuros y moralmente ambiguos. Bueno, esta definitivamente está sujeta, pues, por antihéroes, con dilemas éticos y motivaciones personales turbias. No voy a negar, pues, que creo que la semana pasada, creo que fue LA Confidencial la que se llevó ese parte del título. No, sí, tiene que ser LA Confidencial. No te voy a negar, es que es, sí. Esas O sea, estos son de muchos lejos, más, pero de no, lejos. es mucho más complicado los tres personajes principales, la mujer fatal de la otra, entonces sí, no. Lo que En Blood Simple, realmente el único personaje que realmente así con halo, con esos dilemas oscuros, ambiguos, es el detective privado. Y nunca tuvo como un lado bueno, entonces como que la ambigüedad no es muy relevante. Mientras que y LA Marty y Rey Confidential, también, pues, porque mira que pero Rey realmente está no. dispuesto a robarle. Pero supuestamente le debía una plata, en fin, no sé, como que no era y no fue como muy relevante, fueron como momentos muy específicos en la película que eso salía. En LA Confidential, cada uno de los personajes, inclusive los que uno en algún momento le puede hacer como fuerza de que les vaya bien, eran corruptos en algún momento, eran todos ambiguos. Es una película muchísimo más sofisticada. No, sí, claro, es que no voy a negar que es difícil Sí, es competir con difícil la competir calidad con LA de... Confidential, sí, es difícil. En la segunda parte, el segundo punto, perdón, es la estética visual marcada. Aunque usan tecnología moderna, bueno, mantienen una iluminación expresionista, trastes fuertes, sombras marcadas. Yo estoy tentado a darle el empate a esta con Angel Heart. No te voy a Sí, negar Leo. que sí, porque la verdad incluso este me parece que los contrastes son más fuertes, esta es de noche, prácticamente todas las tomas son de noche. Ah, es que sí, no, o sea, sí estoy de acuerdo con vos. ¿Y sabes por qué? Por algo que vos has dicho varias veces. Esta fue la primera película de los Coen y fue hecha con unos recursos muy diferentes a los recursos que tuvo Alan Parker para hacer Angel Hearts. Entonces hay que darle un poco como de kudos, como de, ok. Entonces sí, Lograron mucho con poquito, sí. un empate me parece apenas justo. Y la verdad, las escenas en la autopista, la escena en la granja al final, eso de verdad fue, o sea, espectacular en estilo. Y a mí la del apartamento al final me Y el parece tiroteo, exacto, espectacular. sí. Luz prendida, luz apagada, Ese y el la tiroteo al final. persecución, ese tiroteo al final es espectacular. Pues, o sea, y todo es con las luces, pues todo es con luces y sombras, ¿no? No te voy a negar que a mí Perfecto. No, no, de acuerdo con vos, de acuerdo. esa última escena del apartamento siempre me pareció una de las mejores. 5 o 10 minutos de tensión muy efectivos. Bueno, tramas complejas y psicológicas. En esta historias con giros, narrativas no lineales desconstruidas. Esta creo que se la habíamos dado a M Confidential también, o lo habíamos empatado con Angel Heart, no me Creo acuerdo. que no, se la dimos a LA Confidential porque no nos esperamos en ningún momento lo del policía, el jefe de policía. Eso nos sorprendió a todos cuando cuando mató a Kevin Spacey, cuando dimos cuenta que era el corrupto mayor, el que se había encargado pues de tomar pues como el negocio del bandido original. Entonces, no, en ese lado, esa película como dijimos Sebas, es mucho más sencilla, mucho más simple, no hay ningún twist especial. Entonces, no, aquí creo que de todas, esta es la que menos tiene eso. Contextos urbanos y decadentes, que con los que le habíamos dado a Angel Heart, ¿cierto? Sí, no, definitivamente. Los contextos urbanos en las varias ciudades y en el pues y en especial que vemos el lado oscuro de Nueva York, el lado oscuro de, Orleans. sí, de Luciana, es tremendo en Angel Heart. En este, realmente nunca dicen claramente si es Austin o no. Yo reconozco algunas de las locaciones, pero realmente no lo menciona. Entonces, sí, es como que. Y la verdad, yo creo que también la limitación en presupuesto de que no pudieran filmar, pues, como realmente en muchas partes. Lo que resaltó Sebas, tal vez, son como los espacios abiertos que tiene esta película, que son esas autopistas, me imagino que vos viste en Texas, así debe ser, que es plano hacia el infinito y no hay nada al lado y lado. Es como esa sensación, como de una
claustrofobia en un espacio abierto muy grande donde vos sentís como que no, esto no está bien. ¿Sabes? Me hizo pensar mucho en la Texas Chainsaw Massacre, porque es como el mismo concepto como de estar en los backwoods de Texas, donde todo puede pasar. Lo sentí mucho en las escenas, al fin, en las escenas de la mitad de Gets con Marty. Entonces, Sí. no me parece que lo haya hecho mal, pero obviamente no lo hace tan profundamente como lo hizo Angel Heart, ni siquiera pues como lo hizo, inclusive Devil in the Blue Dress tuvo más de eso. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, y los últimos son personajes arquetípicos. Ahí sí, ya lo habíamos dicho, pues definitivamente LA El Confidential, sí, se lo llevo, sí. ¿En qué orden quedarían entonces? Quedarían LA Confidential, sí, Angel creo que la Heart, ganadora. y luego sería, sí, Devil in a Blue Dress, creo que, bueno, mentira, si a la final esta gana por estética visual un punto. Yo pongo esa por encima de Devil in the Blue Dress. Sí, 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 no, no es mala Devil in a Blue Dress, pero la verdad tengo que admitirlo, esta película siempre me ha fascinado, pues como un experimento, pues como ver el trabajo potencial que van a alcanzar esos dos autores cinematográficos. Sebas, y la banda sonora. Buenísimo. La melodía, el ta ta tan, con esa melodía de piano. La tengo grabada en mi cabeza, ¿no? Me va a enloquecer. O sea, lo Es hicieron muy muy bueno. bien Sí, y en los momentos justos también, siento que eso en es los bien momentos importante. justos. Cuando está, y incluso cuando pone la radio en el fondo, cuando está llevando a Mari, y luego empieza la banda sonora cuando se sale del carro, me pareció buenísimo. Completamente de acuerdo. ¿Sabes que tenemos unas correcciones de la semana pasada? Que no sé si quieres que la mencionemos. Dale adelante. La- Esta no es la primera vez que nos han hecho correcciones, entonces vamos a mencionarlas. Tengo una de Pablo y una mía. Entonces, James Cromwell no actuó en The Thing. Ese era Donald Moffat. Moffat. En serio, Muy parecido, pero no es. no puede ser. Ok. En la otra es relacionada con los Oscars, que mencionábamos que ese año compitió con Titanic y que Titanic ganó muchos de los Oscars, pero realmente en donde compitieron no fue tanto pues en los Oscars, pues, pero, o sea, sí compitieron en los Oscars. Ese año fue Titanic, ese año fue Good Will Hunting. Ese fue un gran año para el cine. Entonces, en el Oscar de 1998, Kim Basinger ganó. El error mío fue que yo dije que Titanic había ganado mejor guión original y realmente no fue así. Ese fue Good Will Hunting el que ganó y Robbie Williams ganó al mejor actor de reparto y Kim Basinger ganó al mejor actriz de reparto. Y el resto se lo ganó Titanic, pues que se ganó 11 de las nominaciones de ese año, pues que tuvo 14 nominaciones. Entonces, un año muy difícil para todas las películas que compitieron ese año por los Oscar. Gracias por las aclaraciones, Sebas, de verdad. Daba que era el mismo. Le queremos agradecer a todos nuestros oyentes por su tiempo. Le pedimos que se suscriban y que por favor compartan el podcast. Estamos en redes sociales también, en Facebook, en Instagram y en YouTube, donde pueden ver el video del podcast o nos pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast y Pocket Cast y en otras plataformas de podcast de favoritas. También dentro de poco vamos a poder tener acceso a la comunidad en nuestra página web, pero todavía no está en vivo, pero porque se animen pronto a colaborar. Pablo, ¿tienes una cosita más para compartirnos? Pues, Sebas, tengo una muy buena película de terror que se me había olvidado Dale. mencionar la vez pasada. Ya me la vi pues, hace ya un tiempo, pero estoy queriendo verme las secuelas. Vos sabes que a mí me gusta mucho el terror gore y demás. Entonces, ¿te has visto Terrifier? La del No. payaso. Probablemente nunca me la vea, pero sé cuál es, sí, obviamente. Es bastante cruda. ¿Cómo es? ¿Artie el payaso? ¿Cómo es? Creo que sí. No sé si le dicen Artie, no me acuerdo, pero sí, sí, hay unas escenas. Hay una de ellas en la cual una chica es literalmente partida a la mitad y ¡puf! La O sea, primera. bueno, creo que el personaje de este payaso viene de otra película que se llama
All Hallows Eve, creo. Sí, Esa no, no no sé. me la he visto, pero la primera película de esta franquicia que se llama Terrifier, es así, pues se llama así directamente y muy recomendada, si a la gente le gusta ver gore. Oye, es uno de esos éxitos de taquilla, pues interesantes, pues fue creciendo o sea, incrementalmente también ha recibido taquilla. He estado un poco tentado, de pronto me dicen que la segunda es un poquitico mejor que la primera, que por lo menos tiene más historia, pero vamos a ver, de pronto, no sé, incluso estoy tentado de saberme la de Final Destination Bloodlines, porque le tengo mucho aprecio a la primera y la segunda, La como primera es esa buena, primera la primera es película, vamos a buena, ver la primera es buena. si la termino Vos, viendo, hago un mini jab. vos qué recomendás. Bueno, esta semana tengo para comentar, pues curiosamente también tengo dos bueno, una curiosidad en YouTube, que es el video musical de Eminem, Lose Yourself, pero cantado por 331 películas. Entonces sacan una frase o una palabra de cada película y la ponen en el ritmo de Lose Yourself. Ok. Y me pareció un experimento, no sé cómo lo De hicieron, edición. increíble, es impresionante. Y en especial que lo cuadran al ritmo de la música. No te voy a negar que fueron Lo voy a buscar, 3 minutos o algo así que yo decía, wow, ok. Bueno, esa es mi recomendación y ese lo voy a poner en el link del podcast. Y el otro voy a recomendar la película One Cut of the Dead, que es... Yo me la ¿Sí vi, te la terminaste yendo? sí, este lunes me la vi, completamente de acuerdo. Al principio, vos sentiste lo mismo, como que al principio como que estoy viendo, que es esta barbaridad. ¿Y para dónde va esto? Pero a la mitad de la película, cuando explican cómo fue que grabaron ese one take, Sí. Y lo que menos sepan de la película, mejor, no porque hablemos de es eso, no. muy sorprendente. Completamente recomendada para todo el mundo. Me uno Sebastián en la alabanza. One Y Cut en of the especial Dead. que los primeros 30 minutos es una maravilla tecnológica de cine impresionante. Y ya luego de ahí se convierte en una película pues también muy interesante, muy distinto. Entonces es más como una comedia, a la final termina siendo, pero tiene elementos pues obviamente pues, de terror. Y también eso nos introduce al tema de la próxima semana, y por eso dejé ese de último como One Last Thing. Es que la próxima semana arrancamos con bueno, en junio vamos a arrancar con Dune of the Dead, donde vamos a empezar a hablar de diferentes películas de muertos y de zombies. Pero vamos a enfocarnos mucho en las 28 Days, 28 Weeks, and 28 Years Later, porque realmente pues queremos homenajear eso, aunque tenemos otra película de zombies distinta también durante el mes. Pero la primera que vamos a hablar es 28 Days Later. Es terror. Entonces esperamos que nos acompañen en esta nuevo June of the Dead. Excelente. Sigan Perfecto, viendo Sebas. películas y hasta la próxima. Gracias, Sebas. Gracias a todos.